como primera ponencia al doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez del Instituto Nacional de Cancerología. El tema es cáncer de mama triple negativo. Y después el doctor Héctor Aquiles Maldonado nos va a hablar de FISH-SISH para HER2-Neu en cáncer de mama. Entonces, gracias por todo. Los escuchamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la doctora por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes para hablar de un tema pues un tanto controvertido y un tema difícil actualmente en lo que es la patología mamaria. Difícil desde el punto de vista de histopatología, difícil desde el punto de vista clínico y de tratamiento también definitivamente. Y bueno, pues vamos a iniciar. Esta es una fotografía del Instituto Nacional de Cancerología donde yo tengo el placer y el gusto de elaborar en el Departamento de Patología. Bueno, definitivamente fue un parteaguas en el año 2000 la clasificación molecular del cáncer de mama, hecha por el doctor Charles M. Perú y publicado en la revista de Nature en el año 2000. Fue un parteaguas debido a que antes de esto solamente se venía incluso haciendo una clasificación un tanto desde el punto de vista histopatológico y una clasificación más bien en base a características del tumor, morfología, y ahora tiene una clasificación en base a lo que es genética, en base a la expresión genómica, y tenemos que él dividía para ese tiempo la clasificación molecular en aquellos que expresan receptores hormonales y se ponen como axón, bueno, es con ¿verdad? La parte luminal, que son aquellos positivos a aquellos genes que para receptores hormonales como luminales. Tenemos también el otro grupo que expresa HER2 y es receptores hormonales negativos. Tenemos el grupo basal-like, que es aparentemente negativo a receptores de estrógeno, progesterona y HER2-Neu y expresa marcadores de células basales. Y vamos a ver aquí varias cuestiones que se han prestado a confusión en cuanto a este grupo. Y el grupo normal breast-like, que expresaba entre comillas algunos genes que se observan en lo que es el parénquima o el estroma de la glándula mamaria normal, que muchos de ellos dicen que podría haber sido basura en el aparato, ¿sí? Que consistía de tejido adiposo, tejido firoconectivo, y eso es lo que se leyó en ese grupo controvertido. Bueno, en un resumen, esto es lo que se hace en esa clasificación. Tenemos los luminales, los cuales son de tipo A, de tipo B, y son aquellos que expresan receptores hormonales en este grupo. Y bueno, los luminales A, se caracterizaban por un bajo índice de proliferación, además de que tenían una alta expresión de genes para receptores hormonales, y los luminales B también tenían esos genes, pero tenían índices de proliferación más altos. Y por otro lado tenemos el grupo del el grupo HER2, perdón, es que no le hago aquí, el grupo HER2, ¿sí? Que expresaba los genes correspondientes al HER2-Neu, y tenemos el grupo basal que expresaba parte de lo que son genes basales o citoqueratinas basales de la glándula mamaria, y tenemos al otro grupo normal breast-like. Así es que en resumen son el grupo que es receptores hormonales positivos y receptores hormonales negativos. Posteriormente viene un artículo aproximadamente en el año 2009 que estamos aquí viendo en la International Journal Clinical Spectrum Pathology, donde se atreven a hacer una clasificación o una clasificación similar a la clasificación molecular, pero con inmunohistoquímica, a través, se le llaman ellos, de anticuerpos subrogados. Y tenemos ellos que ponen como puntos de corte para llamar luminal a un carcinoma, como aquellos que tienen un H-score por arriba de 200 y el HER2-Neu es negativo. Por otro lado tenemos que dicen que es un luminal B cuando tiene un H-score de 11 a 199 y el score de progesterona puede ser igual o similar a 10 y el HER2-Neu es negativo. Dicen que es luminal B. Y tenemos y conceptualizan lo que es el triple negativo, que es aquel carcinoma que tiene receptores de estrógeno negativo, progesterona negativo, o incluso con H-score muy bajos y HER2-Neu negativo. Perdón, con esto. A ver. Perdón,
Ahí está. Es que está muy sensible esto. Bueno, y bueno, se le llama a este grupo triple negativo, ¿sí? Incluso se dice que pertenece al core basal si es positivo a la citoqueratina 5,6 o factor de crecimiento epidérmico. Y así tenemos que no es un core basal si es negativo a estas citoqueratinas o al factor de crecimiento epidérmico. Y el grupo del HER2, bueno, pues es aquel que es positivo en inmunohistoquímica para HER2-Neu, en base a los criterios para entonces establecidos. Y tenemos que, bueno, podía tener receptores hormonales pero muy bajos. Por otro lado le llaman híbrido aquellos carcinomas que son positivos luminales A, y HER2 aquellos híbridos luminales A cuando tienen un H-score de receptores hormonales muy alto y son HER2 positivo. Por otro lado tenemos los luminales B que tienen receptores hormonales bajos pero también expresan HER2-Neu. Todo esto por inmunohistoquímica. Y bueno, este artículo yo creo que también fue algo muy importante, fue un parteaguas en el sentido de que se atrevían y se hacía una correlación entre lo que era la inmunohistoquímica y lo que era ya la clasificación molecular del cáncer de mama. Realmente también fue un artículo importante y fue un parteaguas, porque de aquí se vinieron derivando varios artículos, varios trabajos, e incluso ahora ya se atreven a hacer una clasificación, dicen que IHQ, ¿sí?, de 4 anticuerpos, porque bueno, vamos a ver cómo posteriormente cuando se agregan ya como en inmunohistoquímica también el Ki-67 para medir lo que es el índice de proliferación celular. Así tenemos que los luminales A, ya vimos que son receptores de estrógeno y progesterona positivos, HER2-Neu negativo, citoqueratinas basales negativos, y el Ki-67 debe ser bajo, es decir, un índice de proliferación, un índice de proliferación bajo, medido con Ki-67. Tenemos que los luminales B son positivos a receptores hormonales, el HER2-Neu también puede estar o no positivo, dice ahí, la citoqueratina 5,6 negativa y el Ki-67 alto. Ya se está categorizando muy bien y es una correlación, entre comillas, muy similar a lo que es la clasificación molecular, que nunca se va a poder hacer un símil con la clasificación molecular, pero bueno, es muy acercado, ¿sí?, con anticuerpos subrogados. Y el grupo del HER2-Neu, bueno, pues es positivo al HER2, y el tipo basal se conceptualiza como aquel que es positivo al factor de crecimiento epidérmico, positivo a la citoqueratina 5, 6, 14, 17, y aquí se le agrega a la actina, que también es positiva para este tiempo, y se dice que este es prácticamente el grupo basal es negativo, ¿sí?, a lo que es receptores de estrógeno, progesterona y HER2-Neu. ¿Sí? Pero bueno, ahora ya se ha visto que lo que es el grupo basal no se corresponde precisamente con los carcinomas triples negativos, como vamos a ver a continuación. Y basándose en todos estos estudios, en el año reciente, ahorita en el 2011, ¿sí?, 2010, hay una clasificación, nos habla acerca de los triples negativos, otra vez Charles M. Perú, y hace también se corresponde una firma de tipo mesenquimal. Por otro lado, que bueno, este tipo de células, aquí serían las células basales, y estas células que están aquí dentro serían las células luminales. Y así tenemos que un progenitor bipotente da origen a un carcinoma de tipo luminal por un lado, y otros también como origen mioepitelial, y esta célula luminal, ¿sí?, el del progenitor luminal, da origen a lo que son los tipos luminales, más hacia acá, ya más diferenciada, pero en este estadio da origen luminal, da origen al basal-I, y que son positivos al BRCA1. Y también esto da correspondiente a una firma que se corresponde desde el punto de vista molecular a basal-like, aquí de este lado. Por otro lado tenemos que ya la célula luminal, esta célula que está aquí, que estamos viendo aquí, esta célula que estamos viendo dentro de los ductos, que no es más que esto, esta célula luminal ya más diferenciada da origen a lo que son ya el grupo del HER2, ¿sí?, y se corresponden las firmas al grupo del HER2 enriquecido. Y por otro lado ya una célula luminal muy bien diferenciada, ya con los receptores que se expresan, da origen a los carcinomas luminal B y luminal A, y se corresponde precisamente a la firma luminal. Es decir, hace una muy buena correlación entre lo que es el origen
desde el punto de vista celular asociado con el tipo de cáncer y con la firma molecular, y aquí en su correspondencia estamos viendo también, esto ya lo agregué yo, es una de histología de la mama para ver cómo se corresponden este tipo de células, cada una de este tipo de células con el origen del carcinoma. Por otro lado tenemos que ya cuando se empieza a hacer la primera clasificación de inmunohistoquímica, ¿sí? También se empieza a ver una correlación entre lo que es la histología y vemos cómo los casos que son positivos a receptores hormonales, es decir, los luminales A tienen un grado histológico bajo y los luminales B podrían caer aquí dentro de un grado histológico intermedio aproximadamente, y también incluso el grupo de los HER2-Neu también puede ser que sean del grado 2, y por otro lado ya los grado 3 son carcinomas que son del grupo del HER2, y por otro lado aquellos que son basales pertenecen a este grupo de carcinomas de alto grado. Es decir, se correlaciona muy bien lo que es el aspecto molecular, el aspecto de inmunohistoquímica y lo que es el aspecto morfológico en el carcinoma. Esto ya está muy bien estudiado. Ahora, con respecto a los basal-I, vamos a ver ahorita que en la morfología, en cuanto ya como grupo, no se correlaciona muy bien algunas veces con lo que es lo molecular, ya como grupo, ¿sí? Pero en cuanto a las generalidades, sí, siempre son carcinomas de alto grado. E incluso también aquí vemos algunos cambios a nivel de lo que es de genes, ¿no? Que también se correlaciona muy bien con la morfología y con la expresión de ellos. Bueno, posteriormente, bueno, vamos a entrar ya con esta pequeña introducción a lo que es un carcinoma de mama triple negativo. Bueno, para empezar, que son definidos que son tumores que no tienen expresión de receptores estrógeno, progesterona y HER2-Neu, ¿sí? Así fue como nació o como se hizo la conceptualización del carcinoma de mama triple negativo, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado tenemos otra definición que es los carcinomas de mama basal-I. Eso es un grupo caracterizado por ausencia o bajo, ojo con esto, con ausencia o bajos niveles de expresión de receptores de estrógeno, ausencia de expresión de HER2 y expresión de genes encontrados, y se expresan genes encontrados en células basales y mioepiteliales de la mama normal. Es decir, el carcinoma de mama triple negativo no precisamente es un carcinoma basal-like, ¿sí? Y así al revés. Hay algunos carcinomas de mama triple negativo que sí, y en un gran porcentaje, dicen que de 50 a 30% de los triples negativos son basal-like, ¿sí? Pero no todos los basal-like son triples negativos. Incluso se ha dicho que puede haber incluso algunos basal-like que sí expresan receptores hormonales. Es decir, no es el concepto no es un sine qua non. Ahora, muy bien. La incidencia en cuanto a los tipos de carcinoma, los que son positivos a receptores hormonales se dice que es de 50 a 80%, el HER2 de 20 a 25%, el triple negativo del 12 al 20%, y solamente de estos, bueno, un 15%, bueno, son los basaloides. Ahora, el 70% de los carcinomas de mama triple negativo son carcinomas basal-like, ¿sí? Son diferentes los porcentajes, unos dicen 80, otros dicen 50%, otros dicen 40%, y vamos a ver ahorita por qué, incluso depende mucho de cómo se va a definir un carcinoma basal-like, por eso es diferente este tipo de porcentajes. Y se dice que en 18 a 40% de carcinomas basal-like no tienen fenotipo de carcinoma de mama triple negativo por inmunohistoquímica. Lo que yo les decía, no todos los basal-like son carcinomas triples negativos. Y dice, en 20% de los casos, los carcinomas basal-like expresan receptores de estrógeno y sobreexpresan HER2, ¿sí? Es decir, el carcinoma de mama triple negativo, bien definido, negativo a receptores de estrógeno, progesterona, HER2-Neu, pero no siempre va a ser basal-like, como ya estamos viendo, ¿sí? Espero que haya quedado claro, o que sea lo suficientemente explícito para que haya quedado claro este concepto, que es muy importante. Bueno, y aquí nada más ver cuáles son las incidencias a nivel internacional. Bueno, vemos que desafortunadamente lo que es las mujeres de raza negra y las mujeres de Estados Unidos son más frecuentemente propensas a sufrir este tipo de carcinoma, y eso fue lo que nosotros pudimos constatar en este artículo, que es sin población mexicana puramente, donde sí se observa una alta incidencia de carcinomas de mama triple negativos
en nuestra población, que aquí dice que es del 23.1% aproximadamente, una prevalencia del 23.1%, además de que, bueno, son mujeres un poco más jóvenes que en el resto de la población mundial, y se dice que es más frecuente el estatus premenopáusico, ¿sí? Es decir, como que en cierto modo, desde el punto de vista, es muy característico el carcinoma de mama triple negativo, e incluso también dentro de nuestra raza, dentro de nuestra etnia, también tiene ciertas características especiales. Este primer artículo que salió, yo puedo decir que tenemos que estudiar más y tenemos que hacer más estudios de esto para poder definir muy bien cómo es esta neoplasia en nuestro medio. Bueno, por un lado tenemos, en el año del 2011, ¿sí? En la revista The Oncologist, el doctor Perú hace una estratificación de los carcinomas de mama triple negativo, ¿sí? Y se dice que él tomó un grupo de carcinomas de mama triple negativo ya conocidos y les hizo un análisis, ¿sí? Un análisis de expresión genética, y se encontró que había grupos en eso, desde el punto de vista genético, había grupos, lo que llamó el HER2-neu enriquecido, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado también había, bueno, los subtipos basal, que ya está muy bien descrito, pero también había luminales, ¿sí? Y claro, también había los bajos en claudina, que se esperaba encontrar luminales, ¿sí? Y bajos en claudina, pero no se esperaba encontrar los HER2-neu enriquecido y los de tipo luminal. Eso no estaba contemplado. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, yo se lo pregunté al doctor en la mañana, también al doctor Maldonado. Espero que pueda traducir lo que él me dijo. Dice, bueno, lo que pasa es que el aparato genético existe, ¿no? Y en cierto modo hay un momento que todo el aparato que existe para que se expresen los receptores hormonales, todas las enzimas, todas las proteínas, puede existir en un carcinoma, en una célula, puede existir, pero al final algo falla y no se expresan los receptores, y esa es la razón de esto. También para el grupo del HER2, está el gen, está ahí presente, está el aparato para poder expresar HER2, pero por alguna razón en ese camino que hay para que se exprese está truncado y no hay expresión, pero sí está presente. Y es decir, nosotros estamos viendo por inmunohistoquímica triples negativos, pero desde el punto de vista genético sí está presente el aparato para hacer la producción de las proteínas, ¿sí? Entonces, por eso se encontraron todos estos grupos aquí en los carcinomas de mama triple negativo. Y bueno, por ejemplo, el bajo en claudina, de 5 a 10% de los tumores típicamente son triples negativos, tienen una baja de expresión de proteínas de unión, ¿sí? Y se caracterizan estos por un infiltrado de linfocitos muy importante, y además tienen una población muy importante de células tronco y con características de transición epitelial mesenquimal, que ese es otro de los temas en el cáncer de glándula mamaria, la transición epitelial mesenquimal, ¿sí? Hace vino un artículo una vez más del doctor Perú en el Oncologist 2013, donde hace una recaracterización una vez más, y vemos incluso cómo dice cuál es el porcentaje de la expresión génica encontrada. Vemos que los Basalai son los más frecuentes, que eso estaba esperado, que es 78.6% en los triples negativos. Por otro lado tenemos el HER2-neu enriquecido, que es de 7.18%, el luminal A, que es de 2.2%, el luminal B, que es de 4.4%, y el normal Basalai, ¿sí? Que pues es un 7%. Entonces les digo, están todo el tipo, ahora sí el aparato genético o el aparato genético de los carcinomas está ahí, por cierto momento, ciertos defectos quizás ahí en lo que es para la producción de HER2-neu o de lo que es el receptor hormonal, está truncado, pero está ahí presente, y ese es porque, ¿cómo es que se explica esto? Y ya tenemos, como comentábamos, y en los tipos Basalai tenemos incluso, ¿sí? Como aquellos pueden ser receptores hormonales negativos, y HER2-neu negativo es el más frecuente, es el 68.5%, ¿sí? Y por otro lado tenemos los receptores hormonales negativos, y el HER2-neu positivo lo tenemos, ¿sí? También aquí bajo del 10.6%, y receptores hormonales positivos y HER2-neu negativo tenemos un 18.2%, y HER2 positivo y receptores hormonales positivos en un 2.7%, en el grupo de los Basalai, ¿sí?
Así como aquí se constata la teoría de que no todos los Basalai son triples negativos, sino que puede haber algunos grupos. Bueno, esto es nada más que algo ya lo que es el dendrograma, ¿no? de este tipo de los carcinomas triples negativos. Perdón, es que es muy sensible esto. Bueno, posteriormente tenemos que también en el año de 2011 se publica un artículo por Lehmann en el Journal Clinical Investigation donde se distinguen, ¿sí? Se distinguen el grupo, también se hace una determinación genética y se distinguen el Basalai 1, que tiene proteínas del ciclo celular, genes del ciclo celular, ¿sí? Tiene también, por otro lado, los Basalai 2, que tiene aquí lo que es la vía del factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? El Win1, el factor de crecimiento de insulina, ¿sí? Se caracteriza como inmunomodulador, ¿sí? Que también tiene incluso como componente importante de linfocitos. Y por otro lado tenemos el mesenquima-like, ¿sí? Donde también tenemos, bueno, algunas incluso genes que están relacionados con la transformación epitelial mesenquimal, y tenemos el mesenquimal de células tronco que expresa todos estos tipos de genes, ¿sí? Que también está inmiscuido en el Win beta catenina, en lo que son también las proteínas estas de la transición epitelial mesenquimal, y tenemos el luminal AR, que es positivo o expresar genes que son relacionados con los receptores de andrógenos. ¿Sí? Bueno, él hace una categorización de 7 grupos entonces de lo que son los tipos, ¿sí? Triple negativo. Bueno, posteriormente ya vienen otro artículo reciente del Modern Pathology del 2013, ¿sí? Donde ellos tratan de hacer una correlación entre lo que es la morfología de los carcinomas, la morfología y la histología de los carcinomas, por otro lado relacionado con lo que es la expresión de inmunohistoquímica, ¿sí? Con citoqueratina 5, 6, 14 y el factor de crecimiento epidérmico, y por otro lado también hacen una correlación con el PAM50 para ver la relación entre lo que es biología molecular con histopatología y con lo que es inmunohistoquímica. Aquí yo quise poner esta tabla porque es uno de los artículos, cuando menos de los que yo estuve leyendo, que ya les da un porcentaje para llamar a un carcinoma triple negativo Basalike, un porcentaje en este sentido, de lo que son las citoqueratinas 5, 6 y 14, porque en anteriores artículos no había un acuerdo en cuanto a lo que es el porcentaje. Incluso muchos no decían ni el porcentaje de citoqueratinas positivas, nada más decían, era positivo a la citoqueratina 5, 6, 14 o 17, pero aquí ya le están dando un punto de corte, ¿sí? Por arriba de 10 y por abajo de 10, ¿sí? Ya hay un punto de corte cuando menos, y en otros artículos era muy bajo, incluso de 1%, ¿sí? Si 1% de las células eran positivas, se les decía que eran basaloides. También dice que toma en cuenta un H-score muy parecido para el factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Muy parecido a al HER2. Entonces, trata de hacer ahí de sentar bien lo que son los puntos de corte. Y por otro lado, hace una valoración de los receptores hormonales con ALRED, ¿sí? Que bueno, eso puede ser indistinto, puede ser ALRED o puede ser H-score, pero bueno, aquí toman en cuenta el ALRED, por un lado. Y por otro, cuando hacen una correlación entre lo que es inmunohistoquímica, morfología y lo que es ya con PAM50, ¿sí? Hacen una correlación con esto, se dan cuenta que no se corresponde. Hay muchos carcinomas que por inmunohistoquímica, ¿sí? Por inmunohistoquímica, que ellos le llaman esto del core basal, ¿sí? Que son aquellos carcinomas clasificados como Basalike cuando son positivos al factor de crecimiento epidérmico y a la citoqueratina 5, 6 o 14 en más del 10%, se ve que aquí hay 20, ¿sí? Y con la morfología hay menos correlación, como estamos viendo acá, le llaman PAT basal, y por otro lado con lo que es el PAM50, que es la clasificación molecular, ¿sí? Con genes, ¿sí? Vemos aquí que solo se coincide, aquí se está viendo muy bien, se coincide en 13 casos en correlación, pero en el resto de casos definitivamente no hay una correlación, ¿sí?
Y es de pensarse, ¿no? Que ya vimos por todos que la inmunohistoquímica en realidad lo que trata de hacer es un acercamiento con anticuerpos subrogados a lo que es la clasificación molecular, pero no es definitiva. El estándar de oro es la clasificación molecular para poder clasificar estos carcinomas. Y de ahí se desprende que quizás la utilidad para clasificar estos carcinomas sea utilizar el PAM50, ¿sí? Que es una clasificación desde el punto de vista molecular y que me parece que ya está accesible, ¿no? Para el cancerología lo puede tener, nomás es cuestión de comprarlos. Ya no es ahora sí, como una firma genética, un Maprinocotype, no. Tienes los aditamentos necesarios, ¿sí? Y venden las ondas, ¿no? Para que usted pueda hacer este trabajo, esta clasificación de los carcinomas y de ahí sacar los carcinomas triples negativos o basales de una manera más fidedigna. Bueno, también se ha visto que los carcinomas triples negativos se relacionan mucho con las células progenitoras, ya vimos incluso que son los de tipo Claudina, ¿sí? Y bueno, que también entre más células de tipo CD44 y positivo y CD24 bajo están presentes, se dice que tienen peor pronóstico. Y bueno, por otro lado tenemos que hay ciertos tipos de carcinoma, que son los tipos especiales de glándula mamaria, que son triples negativos, pero que algunos de ellos, a pesar de ser triples negativos, son de buen pronóstico. Por ejemplo, es bien conocido que el carcinoma medular de la mama es de buen pronóstico, ¿sí? Es bien conocido que el carcinoma secretorio de la mama es de buen pronóstico, el adenoideo quístico es de buen pronóstico, ¿sí? Y bueno, definitivamente están los otros grupos de alto grado, que es el carcinoma metaplásico, que ese sí es un triple negativo y es un carcinoma de mal pronóstico y es un tipo especial de cáncer de mama. Así tenemos como los carcinomas tipos especiales de glándula mamaria, desde el punto de vista molecular, se clasifican de esta manera. Sería el luminal A, el tubular, el mucinoso y los neuroendocrinos, algunos neuroendocrinos. Los luminal B no está aquí porque no se corresponde, ¿sí? Porque estos son muy bien diferenciados. El HER2 enriquecido, la mayor parte de ellos son, los micropapilares, la mayor parte de ellos son del grupo de HER2 enriquecido. Y con el aspecto apócrino tenemos el uvular pleomórfico y el carcinoma apócrino como tal. Y en el grupo de los basalae, como ya mencionamos, estaría el secretor, el adenoideo quístico y el medular, que a pesar de estar aquí son carcinomas de buen pronóstico. Y por otro lado tenemos los Claudin baja, que serían los tipo metaplásico. Este es un artículo del The Oncologist 2014, todavía está calientito, que nos habla acerca de los tipos especiales del cáncer de mama y su correlación con la biología molecular. Bueno, ya esto no me toca a mí, pero bueno, se ha visto que todo esto es con el hecho de que ahora lo que es el hallazgo desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista inmunohistoquímica y molecular, tenga una correlación con el tratamiento, definitivamente, ¿no? El tratamiento personalizado en el cáncer de mama. Y bueno, aquí están algunos de los tratamientos que están ya algunos ya están establecidos, otros están todavía en estudio, ¿no? En este tipo de carcinomas. Y bueno, en cuanto a lo que es la metástasis, sí es agresivo, sí, el 40% da metástasis a pulmones, ¿sí? A cerebro 30%, ¿sí? A huesos, ¿sí? Aproximadamente dice aquí 10%, tiene un comportamiento muy diferente al no triple negativo. Vemos el triple negativo, 30% a cerebro, 40% a pulmón, hígado 20%, 10% a hueso, y al contrario, el no triple negativo, ustedes saben que da 40% de metas a hueso, 30% a hígado, 20% a pulmón, y a cerebro solamente un 10%. Y incluso se dice que el más frecuente, bueno, entre comillas, el grupo del HER2. Bueno, también se ha asociado mucho con el BRCA1, ¿sí? Y asociado con de tipo basaloide. Y se ha visto que, bueno, los triples negativos son tumores que con mutaciones de BRCA1 están en el 10% de los casos. Y bueno, aquí tenemos lo que es la transición epitelial mesenquimal, bueno, que también se ha visto que se relaciona mucho con este tipo de carcinomas, ¿sí? Y que bueno, se dice que cuando hay una transición epitelial mesenquimal, en lugar de haber una fibrosis aquí como tal, que hubiera hialinización, o sea, doctora Juárez, no, hialinización como tal, no, hay una desmoplasia celular, le llaman ellos. ¿Qué es esto? ¿No? Que se ven las células ahí activas. Se dice que esos tipos de carcinomas tienen una transición epitelial mesenquimal más
más pronunciada y se relaciona mucho con los carcinomas basal y triple negativo. Y bueno, esto es algo de la lesión epitelial mesenquimal. Y bueno, pues ¿cuál es el futuro de la patología mamaria? Bueno, esto es el futuro donde va a haber biomarcadores, va a haber marcadores moleculares, ¿sí? Y va a haber un tratamiento personalizado, definitivamente, ¿sí? Pues eso es todo. Ya le doy el paso al doctor Maldonado porque está muy interesante también lo que va a dar. Espero que, bueno, ya me haya dado a entender. Les juro que es difícil muchas veces darse a entender en estos temas, pero bueno.